Bienvenidos, el día de hoy vamos a construir fondos animados con GIF, desde dar perspectivas de movimiento a imágenes estáticas hasta quitar fondos a GIF animados con el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar tamaño. En este caso nos vamos a personalizado y vamos a ingresar la medida de ancho de 11 centímetros por alto de 20 centímetros y aceptamos. Esta medida es justo para podemos hacer fondos de invitaciones animadas. Nos vamos a insertar imágenes. En este caso voy a utilizar esta imagen que es una imagen simple, que lo voy a encontrar en Google. En este caso, si es que es muy grande, voy a proceder a recortarlo. Esta imagen lo he descargado de Google, como ustedes pueden observar. Ahora nuevamente me voy a insertar imágenes, en este caso un GIF animado. Selecciono este GIF animado, voy a dar movimiento, control C, control V, voy a generar una copia y voy a distribuir de este modo. Este GIF también lo he descargado de Google de manera muy sencilla, como ustedes pueden observar. En este caso me voy a insertar imágenes, voy a insertar una imagen GIF que tiene fondo. En este caso tiene un fondo blanco. Simplemente yo voy a reducir el tamaño, voy a minimizar el tamaño, me voy a color y puedo cambiar el color. Cambio el color para que se me genere un fondo de un único color. En este caso control C, control V. Selecciono ambos elementos y los procedo a agrupar. Los voy a minimizar. Una vez que calcen exacto, control C, control V, genero una nueva copia, así hasta distribuir en toda la diapositiva blanca. En este último caso voy a proceder a desagrupar. Me voy a formato de imagen y voy a proceder a recortar. Voy a proceder justo a recortar, justo hasta el nivel donde está la diapositiva. Creamos una nueva diapositiva para el tercer elemento. En este caso es un GIF animado que tiene un fondo. ¿Cómo quito fondo a un GIF animado? Como ustedes pueden apreciar, tiene un fondo blanco. Este fondo es lo que vamos a retirar. ¿Cómo lo retiramos? Nos vamos al programa OnScreen, subir video y vamos a subir el GIF. Y luego procedemos a descargar. Clic en descargar y en la parte inferior automáticamente se nos descargará el GIF sin fondo. Nos vamos a insertar imágenes, en este caso vamos a seleccionar. Como ustedes pueden apreciar, está en transparente. Y lo comparamos con el anterior. El anterior tiene fondo y este último ya está en PNG. Lo suprimimos, el anterior, y vamos a trabajar con este nuevo. Vamos a insertar, nos vamos a formas, insertamos un fondo, clic derecho, formato de forma, rellenos, en este caso vamos a seleccionar relleno degradado. Vamos a mimetizar con los colores que previamente hemos descargado con este GIF. Nuevamente con el cuentagotas y vamos a tomar el color. De esta manera tomamos todos los colores de este GIF. Para agregar el color simplemente hacemos clic y automáticamente se nos habilita. Y bueno, de esta manera realizamos el procedimiento hasta el último y vamos a mover. Nos vamos a formato, contorno de forma, en este caso sin contorno del fondo. Nos vamos a tipo lineal, en este caso ya está en forma lineal. Y lo que vamos a hacer es insertar imágenes y voy a insertar este fondo que es un GIF. Simplemente arrastro control C, control V, me voy en este caso a recortar y voy a recortar la parte que quede exacto. Y bueno, ahora clic en la imagen, traer al frente y vamos a distribuir de esta manera. Control C, control V y realizamos la distribución. Y bueno, finalmente nos está quedando así el tercer elemento. Ahora me voy a nueva diapositiva
Suprimo el texto predeterminado, me voy a insertar imágenes. En este caso voy a insertar esta imagen que tiene un fondo. Y lo que vamos a hacer es mimetizar con los elementos. Selecciono estos elementos GIF. Y lo que voy a hacer es distribuir y voy a superponer donde corresponde. Lo que voy a hacer con este elemento es mimetizar con los elementos para que tengan animaciones. Y bueno, lo voy a distribuir de esta manera para que se me genere una perspectiva de movimiento de esta imagen que he insertado. Y bueno, finalmente obtengo ya este modelo. En este caso voy a insertar esta imagen y este GIF. Y simplemente voy a dar un toque de animación a esta imagen ya elaborada. Y voy a distribuir de esta manera. Control C, Control V simplemente del GIF. Voy a ampliar por todo el contorno. Control C, Control V y voy a realizar la distribución. Y bueno, finalmente me queda así. Viene a ser una imagen JPG, pero que tiene perspectiva de movimiento. Ahora en este caso último, cojo esta imagen y simplemente voy a recortar para adecuar a la medida. Y bueno, en este caso voy a insertar los elementos que viene a ser en GIF. Bueno, he seleccionado estos elementos que vienen a ser unas hojas tropicales. Lo distribuyo de esta manera. Hago la distribución tanto en la parte inferior como en la parte superior. Simplemente Control C, Control V. Y bueno, de esta manera he generado varias bases que me van a servir para realizar de repente mi tarjeta de invitación. Y bueno, de esta manera he construido fondos animados para que ustedes lo puedan hacer uso en invitaciones animadas o hacer uso para cualquier actividad que ustedes requieran. Y bueno, finalmente nos ha quedado estos modelos. Espero que lo pongan en práctica. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación. Y bueno, también en la parte superior les estoy dejando un link del video de tarjetas de invitación si lo desean aprender. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.